Queremos factorar y resolver ecuaciones cuadráticas en las que un trinomial es un trinomial cuadrado perfecto, donde se adapta a una de estas dos formas. De memorizar estas dos fórmulas. Porque si miramos nuestro primer ejemplo, tenemos x cuadrado más 16x más 64 igual 0. Recomiendo ir adelante y factor esto como normalmente y tenemos un coeficiente libre de 1. Entonces, si esto hace factor, se factorizaría en dos factores binomiales donde los primeros términos en los factores binomiales vendrían de los factores de x cuadrado, que deberían ser x, y los segundos términos en los factores binomiales serían de los factores de 64 que añaden a 16. Bien, los factores de 64 que añaden a 16 solo suceden 0, 8 y 8 porque 8 por 8 es igual a 64, y 8 más 8 es igual a 16. Por lo que significa que ambos nuestros factores binomiales serán x más 8. Ahora, porque nuestros factores binomiales son los mismos, podemos escribir esto como la cantidad de x más 8 cuadrada igual 0. La única manera la cantidad de x más 8 cuadrada igual 0 es cuando el factor de x más 8 es igual a 0. Entonces, si restamos 8 en ambos lados de la ecuación, tendremos nuestra solución, que es x igual menos 8. Ahora, porque tenemos dos factores de x más 8, a veces decimos que esta solución tiene multiplicidad de 2 o que es una raíz doble o cero doble. Mirando nuestro segundo ejemplo, aviso como el coeficiente líder no es igual a 1, es igual a 4 y 4 no es un factor común entre estos tres términos. Tan normalmente, cuando a no es igual a 1, factorar un trinomial puede ser un poco más desafío. Avisamos que 4x cuadrados es un cuadrado perfecto porque es igual a 2x 2x, y el tercer plazo también es un cuadrado perfecto porque 9 por 9 es igual a 81, y por lo tanto se parece como satisfacerá las fórmulas anteriores para un trinomial cuadrado perfecto. Otra vez, no me gusta memorizar esto. Entonces, lo que recomendaría es, vento que esto factorará en dos factores binomiales, y para los factores de 2x cuadrados, intentaremos 2x y 2x. Y entonces para los factores de 81, probaremos 9 y 9 y luego usaremos un signo del término medio, así que usaremos un signo menos aquí y un signo menos aquí. Entonces, para ver si esto funciona realmente, necesitamos asegurarse de que la suma del producto interior y el producto exterior es igual al término medio de 36x. Aviso, el producto interior es 18x y también es el producto exterior, que sumaría a 36x. Así que esto se factoriza correctamente. Tenga en cuenta que tenemos un trinomial para reconocer el primer término y el tercer término son cuadrados perfectos. Podemos intentar con el factor de este modo sin tener que memorizar otra fórmula de factoración, y otra vez aviso como tenemos dos factores iguales aquí. Así que podemos escribir esto como la cantidad 2x, 9 cuadrado igual 0. Y por lo tanto, esto será igual a 0 cuando el factor de 2x, 9 igual 0. Añadir 9 a ambos lados que nos darían 2x igual 9 y luego dividir ambos lados por 2. Así que nuestra solución es x igual 9 medias. Que de nuevo porque tenemos dos factores de 2x, 9, podemos decir que la solución tiene multiplicidad de 2 o que es una raíz doble o cero doble. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.